Tengo que decir que empezamos a trabajar en la cueva en el año 2003. Pedro Muñoz en su momento me dijo: tenemos aquí una cueva que tiene unos minerales muy raros, que tiene aragonito, ¿esto por qué es? Y entonces yo dije: uy, esto es lo que yo explico a mis alumnos que yo nunca había visto. Es que las aguas tienen mucho magnesio y por eso ahí hay aragonito. Y así empezó todo, ¿no? Es decir, cómo lo que explicamos a los estudiantes luego se ve, y lo que se ve se puede seguir implementando en lo que explicamos para nuestros estudiantes. Esto empezó en el año 2003, tuvimos dos proyectos de la Junta de Extremadura y a partir de entonces pedimos financiación nacional. El Ministerio entonces de Educación, ahora Mineco, ya no sé cómo se llama, porque nos van cambiando el nombre cada 4 o 5 años, nos ha seguido financiando proyecto tras proyecto. En todos los proyectos hemos incluido la cueva de Castañar y también en ese momento se obtuvieron 2 becas de 4 años de formación para 2 personas que hicieron la tesis en la cueva de Castañar. Quiere decir que se ha dedicado un montón de tiempo a la investigación y podríamos dedicar muchísimo más si tuviéramos más financiación para las personas, ¿no? Entonces ha sido todo un lujo. Agradecer a Pedro, a la Junta, poder estar implicados en esto. Agradecer a Ana Castañar todos los años de trabajo con nosotros y todo lo que ha sufrido cuando cogíamos unas muestras para estudiar, que eso nadie se lo puede imaginar, que no nos dejaba llevando las muestras. Hasta que ya le convencimos que no les hacíamos nada malo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Voy a intentar resumir lo que hemos hecho a lo largo de estos casi 15 años, ¿no? Y si os aburro mucho, me lo decís. A lo mejor me oís sin micrófono. No. Sí, me oís sin micrófono. No. Yo creo que puedo gritar. Bueno, como os decía, y pone mi nombre y el de muchas colegas, porque efectivamente, aunque hay hombres trabajando en la cueva, la mayoría de las personas que hemos llevado a la investigación somos mujeres. Y creo que también tenemos que reivindicar el papel de la mujer en la investigación, que somos muchas y a veces se nos ve menos, no en Castañar. Bueno, como os decía, el equipo está formado por muchas personas y a lo largo de estos casi 15 años de trabajo hemos tenido distintas fuentes de financiación, pero nada de esto hubiera sido posible sin el inicio inicial desde el principio de la Junta de Extremadura y de Pedro Muñoz y Esperanza, ¿no? Que son los que han estado desde siempre, ¿no? Ahí tenemos a Pedro en la cueva. ¿Qué tiene de especial esta cueva de Castañar? Bueno, pues tiene que hay muy pocas cuevas en Extremadura. Esta cueva se forma en materiales muy antiguos, como Teodoro nos va a contar también en su arqueología del 7 de mayo, pues se generan los materiales que registran casi los primeros organismos con concha que hay en el mundo. Y esos están aquí en Extremadura. Y esta roca se genera en esos materiales. La variedad de minerales que tiene es muy amplia, no solo hay calcita, sino que hay muchos más. La forma de sus espeleotemas, que son esas formaciones de las cuevas, es muy delicada y ya veremos que tenemos muchos contrastes de color en la cueva. No es una cueva blanca, es una cueva de color. Y la otra cosa que es muy importante, y aquí está el es que muchos de los... ¿Me oís detrás? Que muchos de los minerales que se forman en la cueva no son estables y se transforman unos en otros. De tal forma que la cueva es una cueva viva, está cambiando. Y por eso tenemos que tener cuidado para no modificar sus cambios naturales, que iremos viendo poco a poco. Y como tal, pues es un monumento natural que debemos conocer, debemos divulgar y debemos conservar. Y aquí muchas veces a los investigadores, a las investigadoras nos dicen: ¿para qué sirve la investigación? ¿Para qué te pasas tantos días mirando piedras en el laboratorio? ¿Para qué vale eso, no? Yo quiero hacer una llamada sobre la validez de la investigación. Muchas veces no sabemos lo que investigamos para qué vale, pero solo si conocemos las cosas, aquello puede tener valor. Es decir, solo conociendo como conocíamos la cueva de Castañar, cuando vinieron los de la UNESCO, pudimos explicarles todos esos valores únicos que tenía la cueva de Castañar. Y la cueva de Castañar, como otras muchas investigaciones que se han hecho en el geoparque, ha sido importante ese conocimiento para conseguir el geoparque y va a ser importante para el desarrollo rural. Entonces, siempre un país que investiga será un país rico, aunque no sepamos para qué vale inicialmente la investigación. Entonces, cuando ahora
voy a decir lo que pasa, ¿no? Todos estos recortes que tenemos, toda la gente tan estupenda que hemos formado en los equipos y que se han tenido que ir del país, es una pérdida enorme. Nunca podrá haber otros geoparques si no hay gente que investigue de esta manera, ¿no? Sin saber muchas veces para qué, ¿no? La investigación tiene que ser así. Marie Curie tampoco sabía por qué investigaba eso ni que aquello iba a servir para curar, ¿no? Entonces, bueno, a esta escala pues es la ciencia. Bueno, aquí recordar el descubrimiento de la cueva, que yo creo que Máximo Neura tiene 200.000 y los más modernos que hemos podido datar tienen 40.000. Seguramente hay otros más recientes, pero nosotros a los que más hemos llegado a estos. Y seguramente también hay otros más antiguos que puedan tener como 2,5 millones de años. Pero esos están en las coladas de la librería, habría que hacer un sondeo y profundizar, y aquello no podemos hacerlo por la conservación de la cueva. Así que hay cosas que, a pesar de que sea la ciencia, mejor no hacer. Bueno, con el tema de las dataciones, y adelanto el final de la charla, hemos conseguido estimar que 1 milímetro de un cristal de aragonito, para que os hagáis a la idea de lo importante que es conservar la cueva y cuánto tardaría en regenerarse lo que destruimos con las visitas, 1 milímetro tarda en formarse unos 500 años. Yo creo que con esto es significativo llamar la atención del tema de la conservación. Cada milímetro que rompemos porque tocamos son 500 años. Yo creo que, en fin, este régimen de visita debe ser así. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo, esto también. Bueno, como os decía, la cueva se genera en estos materiales antiguos. Aquí, nuestros alumnos de la Facultad de Geológicas de la Complutense también vienen aquí a hacer prácticas y esto sirve también para que ellos aprendan. Y aquí teníamos, este es un dibujo que viene en el libro, el gráfico de formación de la cueva. El agua entra, disuelve esas formaciones con magnesio y aquí precipitan como salen las estalactitas arriba y las estalagmitas abajo. Más otras muchas más que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se llaman estas formaciones y qué tipo de formaciones tenemos? Pues tenemos todas estas varillas con estas flores, tenemos estas banderas, que en este caso son de calcita. Lo característico, el emblema de la cueva y del geoparque son los cristales fibrosos de aragonito. Nosotros lo llamamos, para entendernos, pompones que crecen en esas arcillas rojas. Cada milímetro de eso, pensar, 500 años, ¿vale? Las estalactitas que cuelgan de arriba, las estalagmitas de abajo, cuando se juntan las columnas. Estas son las coladas grandes. Estas formaciones pensamos que son las que pueden tener más de 2 millones de años, pero para saberlo tendríamos que coger un material desde dentro y eso yo creo que no nos merece la pena, ¿vale? Las banderas, de nuevo los fibrosos con el agua en el que se forman, las guirnaldas, estas flores tan bonitas, los fibrosos, y aquí aprovecho para entrar a comentar algo característico de la cueva de Castañar. No solo hay un mineral, son muchos. Aquí ya vemos dos. Unos transparentes, el aragonito, y otros mates, la calcita. Ya que uno cuando mira no solo ve un único mineral, ya estamos viendo dos y estamos aprendiendo a reconocerlos, ¿vale? Las excéntricas, características, y otro depósito súper característico de Castañar y que ha dado lugar a una tesis doctoral y está en estudio y que la gente siempre nos pregunta, y es el objetivo de mucha gente, trabajar en el Mulmil de Castañar, porque tiene un mineral muy raro en las cuevas, que es la dolomita. Bueno, estos son todo el rango de minerales de la cueva, que no vamos a entrar. Como luego vais a tener un ejemplar del libro, todo está resumido ahí. Bueno, y vamos a ver cómo se ven estos minerales a distintas escalas. Así es como vemos la calcita en la cueva, cerca del jardín. Cuando hacemos una lámina delgada de esas secciones transparentes que os decía, como si cortásemos una rodaja finísima de una roca, pues vemos que están formados por cristales, porque los minerales son cristales. Y aquí vemos todos estos cristales de calcita. ¿Cómo los vemos al microscopio electrónico? Eso que nos convierte piedras pequeñas en montañas. Así los vemos. Estos son los cristales de calcita. Estos son 0,15 milímetros. O sea que es pequeñísimo lo que estamos viendo. Pero lo hemos hecho grande. Somos capaces de ver algo que no veíamos.
Aquí tenemos el aragonito. ¿Cómo lo vemos en la cueva? Con su gota de agua y se está formando ahí. Así vemos estos pompones de aragonito en esas láminas delgadas. Estos abanicos son los cristales de aragonito. Al microscopio electrónico, pues los vemos así. Pues son 3 milímetros. Si os fijáis, pues algunos están un pelín estropeados. A lo mejor es de que los hemos tocado más de la cuenta. Pues eso es lo que pasaría en la cueva, ¿vale? Y los minerales del mulmil, os decía, esta que es otro mineral carbonático, la untita, que es muy chula. ¿Cómo se forman estos minerales? Lo interesante de la cueva de Castañar es que tenemos minerales como este, que se forman directamente en la gota de agua, pero como son minerales inestables, se transforman en los otros. Por eso decimos que la cueva está viva. Entonces tenemos los minerales primarios, los que se forman en la gota de agua, y los que son el resultado de la transformación de estos minerales en otros más estables. Entonces, no está paralizada la cueva está, digamos que trabajando, el agua está trabajándose en los minerales. Entonces los va generando y los va modificando. Los que se forman en la gota lo llamamos primarios, es lo primero que se ha formado. Los que se han transformado, pues lo llamamos secundarios. Y vamos a ver estos secundarios qué les pasa. Los primarios, tenemos muchos. Cuando miramos una formación, vemos esta zona densa, luego vemos unos fibrosos de aragonito y luego vemos esto blanco mate que es el mulmil. Cuando se van evaporando las gotas de agua, primero se forma la calcita, luego se forman las fibras de aragonito y luego se forman las bolitas del mulmil. Esa sería la secuencia general de formación de los minerales primarios. No ha pasado nada. Simplemente se van gastando unos componentes que dan más de los otros, y se va gastando más calcio que da más magnesio, pues se va incorporando de esta manera. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Para dar esas formaciones tan características. Esos serían los primarios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿son estables? ¿Se transforman? ¿Pueden desaparecer? ¿Qué puede pasar a estos cristales de aragonito dentro de la cueva? Vamos a suponer que somos nosotros un cristal de aragonito. ¿Qué nos pasaría? Bueno, pues cuando miramos, vemos que hay cristales de aragonito que están como recubiertos de una masa de otros cristales más densos y más feos, que son estos de aquí, que son de calcita. Es como si la calcita se estuviese comiendo al aragonito. Vamos a ver si es así. Aquí tenemos los cristales. Esto es otra lámina delgada. Aquí cruzamos níqueles para que se vea mejor. Estos son los cristales pequeños, primeros de aragonito, fibrosos. Y este es el otro gran cristal de calcita que parece que se lo come. Vamos a ver si lo vemos mejor. Pues así lo vemos al microscopio electrónico. Las fibras de aragonito y el cristal grande de calcita que se lo come. Al final el aragonito se va a transformar en calcita porque es más estable. Y solo vamos a ver los cristales grandes de calcita. ¿Lo veis? Pues lo mismo le pasa al aragonito con la dolomita. El pobre aragonito es que sufre muchísimo. Entonces aquí tenemos un cristal de aragonito y veis todas estas bolas, inicialmente que son el mulmil, calcita y dolomita, que veis que está comiéndose y entrando dentro de ese aragonito. Pues aquí lo tenemos, las fibras de aragonito y las bolas del mulmil que se lo comen. Por eso a Ana el mulmil no le gusta nada. Ana siempre dice que sale mal mulmil, que sale mal mulmil. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Y luego otra cosa que pasa, que muchas veces vemos cristales brillantes, que es lo que nos gusta, y transparentes. Pero también, a veces, estos brillantes se vuelven mates. Y perdemos brillo, pero bueno, ganamos también contraste. Y otras veces, lo que les pasa, que circula mucho agua y les salen agujeros. Se disuelven, los tenemos aquí. Pues todas estas cosas les están pasando a los minerales, a las formaciones de Castañar en la actualidad. Y ya, casi para ir terminando, otra característica súper importante de la cueva de Castañar, la persona que hizo la tesis en Castañar, le hicimos ir a un congreso presentando un trabajo que se llama Clay Minerals in Castañar Cave, a Touch of Color. A los minerales de la arcilla en la cueva de Castañar, un toque de color. Y siempre me recrimina ese título tan poco científico. Siempre empezamos el a Touch of Color, a Touch of Color. Y ya se ha quedado así desde la tarde. Esto es muy importante porque estas arcillas se generan por la alteración de las rocas en las que se genera la cueva, que son las pizarras.
Sin estas arcillas, seguramente sería más difícil la nucleación de los cristales de aragonito y el contraste cromático no existiría. Entonces, son fundamentales para la vistosidad de la cueva. Y aquí, bueno, esto ya os lo he anticipado antes, tenemos distintas dataciones en un punto y en otro de los espeleotemas, y lo que os decía, ¿no? Que nos sale en algunos sitios que 1 milímetro tarda en formarse unos 500 años. ¿Vale? Entonces ya con esto termino muy bien de tiempo, ¿no, Pedro? Vale, que Pedro me ha dicho, no te enrolles mucho. Me da pena no enrollarme más porque son muchos años de trabajo y os estoy contando muy pocas cosas. Pero pues bueno. sí. Como conclusiones no voy a contaros todas porque muchas son demasiado técnicas. Lo importante es que la cueva es única y no solo es única para Extremadura, ¿no? Toda esta primera parte que los que habéis hablado habéis resaltado, Extremadura, Castañar, el Geoparque, es mucho más que eso. La cueva es importante desde el punto de vista científico a nivel mundial. Los trabajos que se están haciendo en la cueva se conocen a nivel mundial, yo no sé si está bien aquí decirlo, pero a mí el año pasado me dieron una medalla de sedimentología internacional y era en parte gracias a todos estos trabajos de la cueva de Castañar, o sea que es fundamental. O sea, lo que se sabe de la cueva todo el mundo lo conoce, en Australia, en Nueva Zelanda, en China, en Japón o en Estados Unidos. La cueva de Castañar es famosa en todo el mundo, eso tenedlo en cuenta. La variedad mineralógica se debe a la presencia del magnesio en esas aguas, que es lo que le hace especial. La secuencia de formación de minerales ya la hemos visto y importante que 1 milímetro tarda unos 500 años en formarse. No todos los minerales son estables y como hemos visto los inestables se transforman en los estables, como siempre. La cueva es muy delicada y hay que conocerla muy bien, como se está haciendo, para poder determinar los procesos que la pueden deteriorar y conservarla mejor. Es la única manera, o sea, tenemos la suerte de tener esta cueva aquí, pero también tenemos la responsabilidad de conservarla. O sea que no solo es que nos haya tocado, sino que ya que nos ha tocado, vamos a hacerlo mejor para que perduren las mismas condiciones mucho tiempo. Evidentemente por eso las visitas son muy restringidas, pero el centro de interpretación está perfectamente adecuado y tiene contenidos magníficos, pues de alguna manera podéis suplir el tema de las visitas. Y yo creo que no tengo nada más. Y nada, muchísimas gracias porque para mí, para mi equipo, conocer y poder trabajar en la cueva ha sido un verdadero lujo y una suerte. O sea, yo siempre digo que he tenido una gran suerte de poder trabajar en la cueva de Castañar. Y muy pocas personas pueden decir lo mismo. Esa es la realidad. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Podéis preguntar tranquilamente, de verdad. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuándo vuelves a dar otra de estas más? Yo cuando queráis, a mí me gusta mucho hablar de la cueva, no tengo ningún problema. Tarda poco en llamarte. Cuando queráis. Bueno, pues ya, si os parece, vamos a terminar el acto presentando el libro. Todo esto que nos ha contado Ana, o lo poquito que nos ha contado, porque ya veo que alguien está preguntando, ha dado lugar a este libro. Bueno, las investigaciones de Ana y las investigaciones del otro equipo. Hay dos equipos trabajando en la cueva. El de Ana, que se encarga de ver cómo funciona la cueva y toda la transformación de los minerales, y el equipo de Sergio Sánchez, que es del Museo de Ciencias Naturales, que se encarga de ver las condiciones climáticas de la cueva. Es el que valora cómo pueden influir las visitas en las condiciones de la cueva, que luego son las que condicionan el crecimiento y la transformación de los minerales. Por eso los dos equipos están en contacto y trabajando juntos. Entonces, ¿cómo hemos estructurado el libro? Bueno, pues hemos metido un capítulo del descubrimiento de la cueva, donde hemos recopilado todo lo que hemos podido, las fotos del periódico cuando salió Máximo aquí jovencito, descubrió la cueva, cuando entraron los primeros exploradores de Navalmoral de la Mata, los primeros geólogos que vinieron, no, y luego... eran de Madrid. Bueno, sí, perdón, de Madrid vinieron del Instituto Geológico. No pero... los primeros de Navalmoral, sino los de allí. Vale, está todo aquí bien explicado porque vale. No lo habéis contado vosotros. Luego están las primeras entradas que hicimos
cuando aquí con Eduardo, ¿te acuerdas? Ahí, con una escala, sin escalera, nos aventuramos a entrar ahí y fue cuando, bueno, se hicieron las primeras entradas, los primeros estudios para ver esas condiciones, porque siempre nos daba ese miedo, veíamos, sin conocerla ya la veíamos tan frágil que queríamos hacer esos estudios. Entonces, bueno, un poco el primer capítulo es la historia de cómo se descubrió y cómo se fueron haciendo los distintos estudios. Luego hemos hecho un capítulo por situarnos en la comarca, como no, hablar de la comarca y del geoparque, donde está la cueva, de la comarca de las Villuercas y la geología de la cueva. Luego un capítulo grande, que es el que ha hecho Ana y su equipo, que se llama La cueva está viva y es un laboratorio natural. El siguiente capítulo es el que ha hecho el equipo de Sergio, que es condiciones medioambientales de la cueva. Hemos incluido un capítulo de biología de la cueva, que aunque la biología de la cueva es mínima, sí hemos querido incluirlo porque todos sabéis que hubo un problema con un vómito de un visitante, de una chica, y la cueva se llenó de hongos. Pues esa biología también hemos querido incluirla ahí como parte curiosa de la cueva. Y luego, por último, pues un capítulo dedicado al centro de interpretación, porque la cueva, con esas restricciones, sí nos esforzamos en hacer un buen centro de interpretación para que se viera una recreación de la cueva y un vídeo en 3D que creemos que bueno, por lo menos se hace uno la idea de lo que es la cueva. Y terminar el libro con un epílogo, algunas preguntas que Ana pues ha intentado contestar a esas preguntas que la gente se hace cuando vea la fotografía. Y nada, le hemos querido dar, aunque hay una parte que os puede resultar muy científica, hemos intentado darle el carácter divulgativo que hemos podido, ¿no? Sí, pero también yo creo que es importante, que también posiblemente nos lo dijeron en el centro, que la gente, si le pones cosas delante para que lea, se las aprende, y si no, no. Yo creo que desde el punto de vista de gente que estudia historia del arte, pues todos nos hemos aprendido lo que es un arrotante, unas ventanas geminadas, una balaustrada y un montón de cosas cuando vamos a ver distintos monumentos o catedrales. Creemos que también es importante que cuando la gente vaya a ver monumentos naturales empiece a adquirir una literatura, una terminología de lo que son esos minerales y de los que son esos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que todo se puede explicar a nivel que todo el mundo lo entienda, pero no pasa nada por dar un nombre y que la gente vayamos aprendiendo todos esos nombres, ¿no? Tenemos que aprender lo que es un estrato, tenemos que aprender lo que es una capa, tenemos que aprender lo que es un fósil, ¿no? Pues si sabemos eso, esas palabras de historia del arte, pues también las científicas debemos hacer que la gente las vaya manejando poco a poco, ¿no? Ha sido bueno, pues nada, vamos a repartir un libro para todos y para cada uno, ¿no? Y nada, continuaremos con actividades para celebrar el aniversario. Importante, el 7 de mayo, el Geolodía Castañar y Risco Carbonero, que lo vamos a hacer dos equipos juntos, de Madrid y de la Universidad de Extremadura. Dentro de poco estará puesto en el Geoparque, y en la página web de la Sociedad Geológica, donde y cómo apuntarse. La sesión científica de la Sociedad Geológica será el viernes, ya no sé si el 26 o 27 de mayo, pero bueno, el último viernes de mayo, coincidiendo con la Semana Europea Internacional de los Geoparques. María, corrígeme, que yo no me acuerdo del nombre. Y también habrá una excursión al Geoparque ese sábado. Las sesiones científicas van a ser abiertas, o sea que podéis ir y escucharnos las cosas que contamos. Pero también habrá algo... unas conferencias un poco más divulgativas que va a intervenir Pedro, José María Barrera y también Teodoro y alguien de mi equipo para hablar un poco de toda la geología de esta zona y para darla a conocer no solo en el entorno de Extremadura, sino a la sociedad geológica del país, que a veces la geología de Extremadura, como Extremadura está tan lejos, pues la gente no está muy familiarizada y es muy importante. Entonces, aprovechando el 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Castañar, se han hecho todos estos actos por aquí, no solo para Extremadura, sino también para afuera. Muy bien, pues venga. Está en el puto medio. Que te la
Bueno, chicos, voy a dar por finalizada esta primera transmisión de vídeo. Creo que se va a convertir en una especie de vicio en el que incurriré en muchas ocasiones. Gracias por haber asistido. ¿Pasa, señor? ¿Qué tal? Vivo. Vivo.